El iPhone 8 es un dispositivo que en 2022 tiene unos precios bastante atractivos y puede que estés en este vídeo planteándote comprar uno o simplemente saber si lo tienes ya y si vale la pena. Así que en este vídeo te voy a responder a todas las preguntas. Eso sí, si tienes uno, antes de nada, podrías dejarme un comentario con tu experiencia y si lo recomendarías a otras personas, porque realmente aporta mucho valor, sobre todo a las personas que lo están buscando. Así que vamos a empezar. Te voy a decir las cosas que me gustan de este dispositivo y las cosas que no me gustan, y por último también una pequeña conclusión. Y vamos a empezar por una de las cosas que me gustan, y es que el precio de este dispositivo es algo muy atractivo. Se puede encontrar desde 150 euros, 150 dólares o aproximadamente unos 4.000 pesos mexicanos. En este caso, un dispositivo de segunda mano reacondicionado. Ya sabéis que siempre os recomendaré un dispositivo que esté por encima del 90% de salud de batería, porque si no, ya veréis que esta batería tampoco es muy buena, así que esto es importante. Otra de las cosas que deberíais saber y conocer, y que al fin y al cabo a mí me gustan de este dispositivo, es el tema de las actualizaciones. Este año se quedarán fuera probablemente el iPhone 6S y el SE de primera generación, pero este iPhone 8 tendrá 2 años más de actualizaciones, por tanto podemos estar tranquilos. Tiene un chip que a día de hoy va bastante bien y por tanto las actualizaciones están aseguradas al menos en 2 años. Eso sí, ojo, porque no siempre tendrán las últimas novedades de los sistemas operativos. iOS 15 ya le dejó fuera de muchas de las novedades que solo estaban disponibles a partir del iPhone XS. Por tanto, sí tendréis actualizaciones, pero no todas las novedades que estarán disponibles. Y relacionado con el chip, me parece que está muy bien y que me gusta el tema del rendimiento. Lo he estado probando y la verdad que en cuanto a juegos no nos podemos quejar. Desde los juegos más sencillos como este de golf he estado jugando y sin ningún tipo de lag, hasta juegos un poquito más complicados que requieren de más gráficos, como por ejemplo el Call of Duty Mobile. En este caso tampoco he tenido ningún problema y eso sí, se calienta bastante y por tanto también va a reducirse la batería de una manera bastante importante. Estaréis viendo aquí cómo la diferencia entre un dispositivo frío completamente y un dispositivo después de jugar al Call of Duty Mobile aproximadamente unos 20 minutos. Como veis, el iPhone 8 se suele calentar bastante. Aún así, a la hora de navegar por la web no tendremos ningún problema tampoco. A la hora de abrir aplicaciones he estado probando TikTok, otras redes sociales, y la verdad que es un lujo estar utilizando este dispositivo en el año 2022 después de tantos años de una manera tan fluida. Eso sí, vamos con una cosa que no me ha gustado tanto, en este caso es su diseño. Tenemos un diseño bastante antiguo, chicos. Estamos hablando de que es un dispositivo con unos marcos bastante grandes, con una sola cámara trasera y por tanto tendremos ese Touch ID aún en la parte delantera. La pantalla tampoco es que sea de lo mejor del año 2022, no lo quiero destacar, de hecho es algo que sí podremos estar en el día a día utilizándola, pero comparado con las pantallas OLED que ya vienen los dispositivos en 2022 hay una gran diferencia, sobre todo en blancos lo noto muchísimo y también en el brillo, porque este brillo tiene hasta 625 nits, que no está mal, pero la verdad que no es suficiente a día de hoy. Aún así, ya os digo que para una persona en el día a día nadie se ha quejado. Y como punto positivo y negativo a la vez tendríamos la batería. Como punto positivo solamente que admite carga rápida, por tanto podremos cargar el 50% de la batería en apenas 30 minutos. También tiene carga inalámbrica, algo que, bueno, pues en este 2022 ya se daba por hecho. Eso sí, el punto negativo es en cuanto a la duración de esta batería, en cuanto a la autonomía. Muchas personas, probablemente me lo diréis en los comentarios, apenas llega a las 4 horas de uso real, por tanto vamos a tener que cargarlo al menos una vez al día o incluso 2 veces al día. Esto si lo utilizamos bastante, ¿vale? Lógicamente, si no lo utilizamos en todo el día, probablemente apenas tengamos que cargarlo al final del día. Tenemos una batería que estaréis viendo los 1000 amperios, pero al fin y al cabo que no es para nada buena. Y otra cosa que probablemente os preguntaréis qué tal está es la cámara. En este caso tendremos una sola cámara que, bueno, tiene vídeo que graba a 4K, 60 FPS, un gran angular con una apertura de 1,8 con HDR automático para las
las fotos, y para el día a día y para redes sociales no está mal, ¿vale? Vamos a conseguir grabar y sacar fotos de una manera bastante cómoda y la verdad sin muchas complicaciones. Es una cámara muy básica. Eso sí, si la empezamos a comparar con otros dispositivos, con otras cámaras, vamos a ver que ya tiene bastantes puntos débiles. Para empezar, no tenemos modo noche, no tenemos modo retrato, no tenemos Deep Fusion y no tenemos un montón de las nuevas características que probablemente hayan llegado a otros dispositivos. Ya os digo que estamos ante una cámara súper básica. Así que chicos, como conclusión, este dispositivo solo lo recomendaría a las personas que quieren o un segundo dispositivo para tener y realmente usar bastante poco por el tema de la batería, o para personas que solo hagan uso de aplicaciones básicas como pueden ser redes sociales, ver vídeos o simplemente responder llamadas o utilizarlo bastante poco. Si quieres comprarte un dispositivo que te vaya a durar años, este realmente no creo que sea la opción correcta. Tenemos, por ejemplo, este año el lanzamiento del iPhone SE de tercera generación, que aquí ya estamos también ante un dispositivo barato, ante un dispositivo que sí nos va a durar muchos más años y que tiene al menos el procesador actualizado, una cámara un poquito mejor y una batería que al menos estará más optimizada. Incluso tendría 5G, que a la hora de contratar un nuevo plan de datos te podría servir mucho más que este dispositivo, que se quedará probablemente en el pasado. En cuanto a calidad-precio, no está mal, no estoy diciendo lo contrario, pero si queréis, ya os digo, algo que os vaya a durar muchos años, yo os recomendaría, os voy a dejar por aquí, un iPhone XR o un iPhone 11 este año 2022, que yo creo que sería lo mínimo para empezar con buen pie y al final tener un dispositivo con el cual tengáis realmente una buena experiencia. Así que chicos, ya os digo que esta es mi opinión, podéis dejarme la vuestra en los comentarios, si lo has comprado, te arrepientes o si no te arrepientes y la verdad que tienes una buena experiencia, la verdad que sirve de muchísimo y os lo agradezco muchísimo. Así que chicos, espero que os haya gustado, ya sabéis que en esta serie incluyo muchos otros dispositivos que os voy a dejar por ahí para que os planteéis si compraros uno o compraros otro dispositivo. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo puntual, lo que me ayuda muchísimo, y nos vemos como siempre en el siguiente. Chao chicos.